Estamos con el tema de ayer más o menos, encauzamos un poquito el tema del tema de Don Sata. Había tres tareas básicamente, uno tenía que analizar el texto del 3.15, Génesis, el otro tenía que hacer una tarea trazada, que es respecto de Ezequiel 28, y el otro tiene que ver con el tema de la, y le dije que lo haga con tiempo, no hay problema, sobre las otras dos formas de vida que Dios ha creado, y particularmente de esas dos formas de vida, le digo al hombre el privilegio para que vaya uno más de esa forma de vida. ¿Okay? Así que, y si descubre cuáles son esas dos formas de vida, porque hay una forma de vida que Dios no le ha dado al hombre participar. Si me puede dar una respuesta más o menos lógica, coherente, cosas por el estilo, se ganó un cucurucho. ¿Okay? Para terminar simplemente, ¿alguien leyó o hizo algún análisis de Ezequiel 28? Bueno, escucho. Cualquiera de los dos, ahí, los dos movieron su cabeza en sentido afirmativo. Así que, decidan quién empieza. Ezequiel 28, vamos a Ezequiel 28. Acá, en Ezequiel 28 se nos da las características del lucero, y después hay algo en particular que me llamó la atención cuando habla de un término legal que se puede hacer, que es contratación. Es la versión que muestra a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea, él intentó convencer a Alemán, por lo que veo, Lucero, se ve que estaba como contratando, por así decirlo, a otras, puede ser, o Los Ángeles, como dice. ¿Alguien sabe qué significa la palabra contratación? ¿O qué otra idea le sugiere? Es como una contraprestación del comercio. Bien. Es un término comercial, indudablemente. Y buscaron, por ejemplo, el diccionario o algo por el estilo. Mientras tanto, le puedo dar mi. Por favor. También lo estuve hablando con mi hijo esta mañana, este tema. Yo creo que la Biblia es literal, entonces habla del rey de Tiro, y todas las características que menciona ahí son del rey de Tiro, de ese rey que existió y que tuvo mucho poder, obviamente, que se enorgulleció, etcétera, y tenía poder sobre el mar, sobre los navíos de ese momento, todo el comercio. Entonces eso para mí, leyéndolo, es literal, pero obviamente se empiezan a mencionar características sobre ese hombre que ya dejan de ser naturales de un ser humano. Es imposible que el rey de Tiro hubiera estado en el Edén. Y otras virtudes ahí, como cuando le dice Querubín también. Entonces, obviamente el rey de Tiro es una ilustración de Satanás, que se usaba así. Y bueno, lo que veía que lo que le pasa al rey de Tiro cuando empieza la profecía es que él dice: yo soy un Dios, dijo este rey. Y pensando sobre Satanás, en la comparación que hace el mismo capítulo, Satanás le pasó lo mismo. Yo soy un Dios, no Dios, pero un Dios. Y se le enalteció ahí el corazón. Y bueno, un poco la pregunta que usted hacía el otro día, que fue el pecado, pensando también en todo lo que enseñó ayer, con toda la responsabilidad que tenía de estar ahí sirviendo al ser humano, bajo, para este gran querubín y todo eso, y todas las otras cosas encargadas que habrá tenido como querubín, se le fue toda la cabeza, se recalentó contra Dios. Está bien. Esa es la Biblia versión popular. O sea, el lenguaje popular, digamos.
No, está bien, estoy de acuerdo. Escúcheme una cosita. Primero, respecto, digamos, lo que decía el pastor, quiero hacer una aclaración. Es correcto que la profecía es contra el rey de Tiro. Esto es una, si se quiere, una técnica, no sé llamarlo técnica, pero es algo que ocurre con cierta habitualidad, donde lo que Dios hace es utilizar una figura determinada, en el medio, de alguna forma se va un poco de esa figura o de esa persona en este caso, y hacia el final vuelve hacia la persona. Lo que se ha entendido tradicionalmente, y coincido, tal vez usted hasta encuentre a un autor, quizá un día leyendo, que te dice, no, acá está hablando el rey de Tiro y punto. ¿Sí? Acá no hay una extensión hacia Lucero. Pero la interpretación tradicional siempre se ha entendido que en algún punto el lenguaje excede lo que tiene que ver con el rey de Tiro. Y las descripciones y los nombres utilizados indudablemente van más allá del rey de Tiro. ¿Okay? Fíjese un detalle. Cuando se le dice, por ejemplo, que era perfecto en todo tu camino, o sea, nunca esa palabra podría referirse al rey de Tiro, por ejemplo. Porque tiene que ver con una integridad en cuanto de la perspectiva del conocimiento de Dios. Por ejemplo, esa palabra perfecto es utilizada en Job cuando Dios le dice a Satanás, le dice, ¿consideraste acaso a mi siervo Job que es perfecto en...? Bueno, ese es el mismo concepto. Dios está, usa la misma palabra, Dios está resaltando la integridad de Job, no desde la perspectiva de la moral humana, sino en cuanto a lo que tiene que ver con su relación con Dios. ¿Se entiende? Por esa razón, fíjese que si ustedes leen el libro de Job o se acuerdan, fíjese que cuando Dios le dice, Satán le contesta, le dice a Dios, a ver, Job, Satán entiende bien el término que Dios está utilizando y le dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Vos crees que Job te está sirviendo de balde? ¿Te lo hace porque el tipo se le cantó la gana? No tiene nada que hacer. Dice, no lo rodeaste y lo llenaste de un montón de bienes y un montón de cosas. Entonces lo que Satanás está empezando, en función de lo que Dios le dijo, que es perfecto, en cuanto a su relación con Dios, Satanás pone en duda la razón de esa relación y dice que es porque Dios le dio un montón de cosas y el tipo lo hace por interés. Y es cuando Dios le dice a Satanás, le autoriza a tocar a Job, pero ojo, no toque su vida. Job se mete primero con su familia, se mueren todos sus hijos y finalmente lo llena de una enfermedad, se le llena de sarna por todos lados, ¿ok? Y cosas por el estilo. De la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, cayó en la absoluta y total desgracia. Y encima, en el interín, lo que nos pasa habitualmente, la mujer le gusta meter bocado, la cosa. Y la mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete, dejate romper la paciencia, loco, mira cómo estamos. Y vos todavía querés retener tu integridad. Maldecí a Dios y morite. Y Job le contesta, creo que es uno de los pasajes más conocidos de Job, cuando le dice, vieja reventada y malparida y cosas por el estilo, y le dice, ¿qué pasa? Solamente vamos a aceptar de Dios recibir lo bueno y los malos no, ¿ok? Y le contesta diciendo, de nuevo salí bien de mi madre, de nuevo volveré a ella, sea el nombre de Jehová bendito siempre, ¿no? Y ahí empieza toda la historia, le aparecen sus tres amigos, después el cuarto, y termina Job
hablando acerca de entendiendo la razón del sufrimiento de él en cuanto a su relación con Dios, entre otras cosas. Termina Job diciendo, hablando de su relación con Dios, dice, de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, precisamente a través de esa turbulencia, en medio de esa tribulación, termina realmente teniendo un conocimiento mucho más certero y más cercano de Dios, respecto de Dios. Entonces, esa es la palabra que aparece ahí. Y habla, y es imposible que Dios utilice esa palabra para hablar del rey de Tiro, por ejemplo. Entonces hay un conjunto de circunstancias que nos lleva a entender que realmente Dios está saliendo del rey de Tiro y está hablando, usando la figura del rey de Tiro precisamente porque este buen hombre empezó a tener lo mismo que, digamos, lo que tiene que ver con el primer pecado que aparece aquí en el libro de Job, o que menciona el libro de Ezequiel respecto a Satanás. Si lo sabían bien, si no lo sabían, recuerda que Tiro era la capital de qué reino. No. Era mucho antes que Roma. Los primeros, si se quiere, un pueblo, digamos, comerciante y marítimo han sido los fenicios. Los fenicios circunnavegaron todo lo que es el mar Mediterráneo, ¿sí? Dedicándose al comercio, por ejemplo. Usted sabe que esto ha ocurrido con varios pueblos de la antigüedad, por ejemplo, mucho antes que los fenicios, o por esa época estaban los celtas. Si usted estudia un poco la historia, los celtas dejaron descendientes por toda la ribera del mar Mediterráneo. Es más, España fue colonizada inicialmente por los celtas. Y una de las regiones de España colonizada por los celtas se llama, que es el término que usamos habitualmente para hablar de los españoles, Galicia. Los gallegos, exactamente. Hemos visto civilizaciones antiguas. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo hace un gallego para acariciar al hijo? Ya que estamos los gallegos. ¿Cómo hace un gallego para acariciar al hijo? ¿No entendieron? Decimos que los gallegos son cuadrados. Entonces, está acariciando al hijo. ¿Qué es un adoquín dentro de una damajuana? Un gallego probeta. Así que, con un amigo en común que tenemos con el pastor Mario, el José Núñez, que es gallego, y aparte vos lo ves, te das cuenta que es gallego, no hay forma de esconder su cara, el formato de su cabeza, es gallego. Solemos tratarnos amablemente y amorosamente en estos términos. Él me escribe, me tira contra los chinos, los orientales, y yo los acuso que son cultores de la forma geométrica del cubo, entre otras cosas. Así que bueno, fíjese qué interesante que hay una región que es muy nombrada en la Biblia y que fue donde desarrolló el apóstol Pablo su primer viaje misionero. ¿Qué provincia era? ¿Por dónde desarrolló Pablo su primer viaje misionero? ¿Ciudades de qué provincia? Por Dios. Asia, pero ¿cómo se llama esa provincia? No, eso fue el segundo, ya llegó a Europa. El primero, Listra, y, por ejemplo. Pero ¿cómo se llama la provincia? De donde viene el título de una carta del apóstol Pablo. ¿Cómo se llama la provincia? Galacia, ¿qué Macedonia? Otra vez. Galacia. Galacia, vieron que parecido a Galicia es. Y esto es porque fue esa región, la antigüedad, y ese nombre se lo dieron los celtas también, que
que colonizaron esa región. Los celtas anduvieron por Italia, los tanos llevan sangre celta también. Los celtas anduvieron navegando por el norte de Europa. Escúcheme, este baile. No es así, estoy imitando. ¿Quién hace ese baile? ¿Vale qué? Es famosísimo, son los bailes celtas. Y estos celtas vienen de las islas de Gran Bretaña, que también han sido colonizados por los celtas. De hecho, hay un coro, un conjunto que canta muy bien. El conjunto se llama Celtas Women. Son creo que 4 o 5 mujeres que cantan espectacularmente bien realmente. Aparte, digamos, hace presentaciones de tipo de gala. Se presenta a cantar en lugares importantes, viene todo con vestido. La verdad que le da un brillo muy particular a sus presentaciones. Búsquelo, Celta Woman. La verdad que es muy lindo grupo. O sea, es la contraparte de lo que en su momento aparecieron. Después, bueno, actualmente están los tenores. En su momento aparecieron que eran 4 tipos en diferentes voces. No me acuerdo el nombre de esta gente. Pero también, la verdad que es espectacular. Y la verdad que ambos grupos cantaron ¿cómo se llama? 183. Gracias, Mirabe. Espectacular como lo han cantado. Espectacular. Bueno, volvamos a lo nuestro. De ahí viene este concepto de contratación, porque precisamente el rey de Tiro, Fenicia fue un país, un reino muy, muy rico, ¿ok? A causa de todos sus procesos, digamos, comerciales, entre comillas. Hasta ahí todo bien, pero todavía no me dijeron cuál fue el primer pecado mencionado de Satanás. ¿Quién dijo desobedecer a Dios? Muy bien, Andrés, por su participación, pero no. No. Fíjese el versículo, el 17, ¿qué dice? Enalteció su corazón. Fíjese el concepto cuál es. La palabra, mira, es interesante. Esta palabra, por eso, enaltecer está el verbo. Este verbo se traduce en algunos pasajes. Ser alto significa elevarse por encima, o sea, estar en una posición, dimensión especial elevada. ¿Okay? Hacer que un objeto se encuentre en una posición elevada significa también exaltar, o sea, asignar o dar un estatus alto a un objeto como una extensión de ser alto especialmente. Se traduce también como ser orgulloso. La forma, el adjetivo de este verbo se traduce como orgulloso. El sustantivo, la forma sustantivo se traduce como, fíjense, como orgullo, altivez, presunción. Bueno, escúchame una cosita. Fíjense que es interesante que el término que Dios utiliza habla precisamente de eso. De alguien que ignorante está en una posición elevada, pero que esa posición elevada lo lleva a buscar, digamos, una exaltación, digamos, de sí mismo. Y lo que yo le decía un poco ayer, la verdad que, o sea, primero principal, esa posición elevada de Satanás o Lucero, usted
explicar cuál es la función de un querubín. ¿Sabes cuál es la función de un querubín? Yo le llamo a los querubines, los serafines, arcángeles, todo el pipí, toda la estructura angelical. ¿Cuál es la función de un Lo querubín? dice ahí en el Protector. ¿Qué dice? Protector. ¿De qué? De Dios. Ya está. ¿Cuál es la función de un querubín, gente? ¿Protector de qué? ¿De Dios? Exactamente. Un querubín tiene la función de proteger, guardar la santidad de Dios. Fíjese un detalle. En el arca del testimonio, la tapa del arca, ¿sí?, es una sola pieza, ¿ok?, donde aparece, se eleva por sobre el arca 2 querubines con sus alas extendidas. Está en debate acerca de, pues los querubines tienen 4 truchas, 4 jetas, 4 caras, llámelo como quieran. ¿Ok? Que las caras son, ¿cuáles son? Uno de hombre, águila, león, no, buey, exactamente. Está en discusión el querubín con las alas extendidas, ¿cuál es la cara que que mira el arca? ¿Qué sé yo? El tema es pero fíjese que el arca del pacto es el trono de Dios sobre la tierra. Allí, precisamente, en el lugar santísimo reposaba ni más ni menos la gloria de Dios. De tal manera que el arca del pacto, la tapa del arca se lo llama con otro nombre. ¿Cómo es el nombre de la tapa del arca? El propiciatorio, exactamente. ¿Vos dijiste? ¿Qué dijiste? Propiciatorio, perdiste. Lumina lo dijo antes que vos. No lo ofreciste porque Lumina lo dijo primero. En el propiciatorio es precisamente donde una vez al año, en el día de la expiación, que es ¿qué día de qué mes? ¿Se acuerdan? El domingo justo lo mencionamos. Creo que mencionamos el domingo. ¿El día 10 de qué mes? No, es el 7º mes, que cae mediados de septiembre, promedio, día más, día menos. Por eso le dije que realmente el Señor Jesucristo nació el día 24 de septiembre. ¿Por qué? Porque si yo cuento el 15 hasta 10 días, es el 24. Lo cuento sistema judío. ¿Por qué? Porque, bueno, acá diríamos, si el 15, el primer día sería 16. No, es 15, 16, hasta que 24 es el 13º día, que es el día de la expiación, y ahí nació Cristo. Por lo tanto, son 2 fechas, o sea, 2 años extremadamente relevantes, ¿sí?, del año 0 primero, cuando nació Cristo, y el año que nací yo hace 35 años atrás. Pero también es una fecha importante para 2 eventos de la historia de Argentina, por un cucurucho. 24 de septiembre de 1812. ¿Hay tucumanos acá? ¿Ah? Esta avenida que cruza, es una del lado de la plaza principal de Tucumán. Es la avenida 24 de septiembre de 1812. ¿Qué pasó? ¿Por qué Tucumán tiene esa fecha? Fue la batalla de Tucumán. Fue la batalla de Tucumán junto con la batalla de Salta que de alguna forma aseguró la frontera noroeste argentino, que ahí, a partir de ahí, o antes también, lo empieza a recorrer el general Güemes, ¿ok?, patrullando. Por esa razón, a la gendarmería se lo llama Gendarmería Güemes. Y la otra fecha importante es 24 de septiembre del año 1972. ¿Qué pasó? 1972. Es la fecha y el año que funda el movimiento de renovación y cambio dentro del radicalismo por el gran doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En fin, sigamos. Ahora,
si usted se precia radical, tiene que recordar esa fecha. Ahora, escúcheme una cosita. Así que en ese propiciatorio, una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con sangre y derramaba sobre ese trono, esa tapa, para expiar por su pecado y lo de todo el pueblo. ¿Ok? Y de hecho la palabra expropiación, desde el punto de vista de la soteriología de la salvación, nos habla de la salvación desde la perspectiva de Dios Padre, de la ira de Dios, que es satisfecha. Y esto está en Romanos 4, todo lo que estuvimos. Si habita, en Romanos 4 vimos esto. ¿Ok? Y es satisfecha y removida la ira de Dios. ¿Ok? Y ese es el lugar donde estaba la gloria de Dios, que finalmente, por esa razón, no podía entrar nadie al lugar santísimo. Por esa razón, en el tabernáculo, en el año 600 promedio, la gloria de Dios se va de Israel por causa de su pecado, y es lo que permite finalmente el ingreso del dominio del pueblo gentil sobre el reino de Judá, o sobre Israel, sobre Jerusalén. 586, Nabucodonosor conquista Jerusalén. Así que los querubines estaban puestos sobre el trono de Dios en la tierra, para decirlo de alguna forma, cuidando y guardando la santidad de Dios. Eso hacía que precisamente Lucero estuviese sobre el monte de Dios, al lado de Dios, el desarrollo de su ministerio. ¿Ok? Por lo que, indudablemente en esa posición Dios le está diciendo bajar y servir a los hombres. Y el tipo dijo, minga. Esto lo digo yo, lógicamente es totalmente lógico que haya razonado Satanás o Lucero diciendo, ¿cómo hago para escapar a esta orden de Dios? Siendo igual a Dios. Y ahí es donde acá aparece Isaías 14, explicando qué es lo que Satanás quiso hacer, que es, termina Isaías 14 diciendo, y seré semejante al Altísimo. ¿Ok? Vamos a leerlo, ya que estamos. Isaías 14, al 12 a 14. Especialmente el versículo 13, vamos a ver un ratito. ¿Alguien que lo quiera leer con voz fuerte? 12, 13, 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las mejillas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Claro, este es el 12 es el versículo que utiliza habitualmente para decir, ¿ves? El juicio contra Satanás, el Génesis 1:2, que fue arrojado a la tierra, entonces la tierra está desolada y vacía. Este es el versículo que usa habitualmente, claro, yo lo que digo, no sé cómo transporta este versículo a Génesis 1:2, no tengo ni idea. Pero especialmente el versículo 13. No sé si lo han visto una vez. Aparece 5 veces un pronombre personal. 5 veces aparece un pronombre personal. ¿Cuál es? Vamos a leerlo. 13 dice, tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono, y de monte de testimonio yo me sentaré, al orar al norte, sobre las alturas de la nube yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. 5 veces Lucero utiliza, o Satanás utiliza el pronombre personal yo. ¿Le extraña que aparece en pasaje como Gálatas 2:20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Esto lo hemos dicho muchas veces, compartiendo los hermanos en Ciudad Vita, que
que el mascarón de proa del barco del viejo hombre es precisamente el yo. ¿Ok? Si alguna vez usted se preguntó por qué motivo la Biblia habla en contra del yo, porque su yo, mío, todo, cualquiera, está viciado. Como un tipo que es un adicto, el adicto tiene su voluntad viciada. Y su voluntad siempre va a consumir droga. Vos le das un mango, che, anda a comprarme una gaseosa, el tipo va y se compra droga. Como cualquier adicto. Nosotros tenemos un amigo que hizo prácticamente la segunda, la tercera etapa de la construcción en el templo, en medio de mi casa. Él tiene un amigo que siempre lo lleva como ayudante porque le quiere ayudar. Mire, un día empezamos a darnos cuenta, después de la pandemia vieron que el alcohol gel por todos lados, tenemos alcohol gel puesto en diferentes partes de la iglesia, para que la gente utilice. Un día empezamos a dar cuenta, ¿qué pasó con el alcohol gel que está todo licuado? Pensamos que era, con el tiempo, el alcohol para mala calidad se empezó a licuar. No, el negro de este loco sacaba el alcohol y se lo tomaba. Y le ponía agua para que nadie se dé cuenta que el alcohol se iba bajando. Un día, por ejemplo, me entero que este buen hombre, el encargado de la obra, no lo manda ni siquiera a comprar el fiambre para hacer un sándwich al mediodía. Pues el negro se va y antes de volver se le pegó un par de tetras y vuelve ya borracho. O sea, un adicto tiene la voluntad totalmente viciada. Quiero decirte algo. La próxima vez que empieces a murmurar, criticar y estupidear, eso se emerge de tu voluntad, de tu yo. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Por qué la Biblia nos exhorta a tener cuidado o someter nuestro yo? Es porque está viciado. Nuestro yo, nuestro ego está viciado conforme al viejo hombre. Entonces, cada vez que vos le das rienda a tu yo y permitís que haga su voluntad, lo único que hace es pecar. Nada más que pecar. Porque está totalmente viciado. Este es el ADN que Satanás le transmitió al hombre cuando pecó y que Adán empieza a trasladar a todas las generaciones de allí en adelante. Por eso fue que ese Génesis 3:6 dice, y vio, ¿quién? La mujer. O sea, desapareció Dios y aparece únicamente a la voluntad de la mujer. ¿Se entiende el concepto? Así que 5 veces aquí Satanás utiliza el pronombre yo para referirse a la pretensión de su propia exaltación. Es más, ya que estamos, hagamos un pequeño desvío, vamos a Mateo 4, que donde narra precisamente el famoso episodio de la tentación de Jesús. No voy a entrar en detalle, sí recomiendo, ahí Kevin tiene una Biblia anotada, Sproul es un exponente muy importante de lo que es de la teología del pacto, viene, o sea, de la iglesia surgió de la Reforma Protestante particularmente, falleció no hace mucho. Realmente, hay muchas cosas que uno no está de acuerdo con él, pero no puede dejar de reconocer que es un estudioso de las Escrituras. Dicho esto, le digo, él tiene un estudio sobre la tentación de Cristo, que es muy interesante. Así que si alguien lo encuentra, léalo, porque es un muy lindo estudio sobre el tema de la tentación de Cristo, acá en el desierto. Y si usted analiza la tentación de Cristo, dice así, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios,
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron que le servían. No voy a entrar en muchos detalles, pero me gustaría que lo estudie y lo analice después. Fíjese que la tentación de Cristo, o sea, el diablo no es nada original, partamos de esta base. Aparece precisamente los tres elementos que tienen que ver con lo que implantó el ADN del hombre, y la última tentación tiene que ver con lo que él buscó para sí mismo, de Isaías 14. Porque comienza el versículo diciendo que Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, es decir, que fue llevado por Dios para cumplir un propósito determinado dentro de la voluntad de Dios. Y cuando Satanás le dice, decir esta piedra que se convierta en pan, lo primero que le está pidiendo es a Cristo que actúe fuera de la voluntad de Dios. Es decir, otra vez, que sea un ser impiadoso, que se rebele contra lo que Dios lo llevó para hacer o cumplir su propósito. El segundo ataque, Satanás cita las Escrituras, dos pasajes, los mezcla como se le antoja la gana, ¿ok? A los fines de que Cristo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que rebelarse contra ahora la palabra de Dios, la injusticia. Es interesante esto, mire, le digo a todos, es esto, y a los pastores, por supuesto, a todos nosotros en forma particular. Tenemos la gran responsabilidad de estudiar las Escrituras y ministrar la palabra de Dios de forma fiel a la palabra de Dios, a la congregación a la que se nos ha puesto como pastor. De hecho, 1 Corintios 3, cuando habla de mire cada uno cómo va a edificar, digamos, su vida, su casa, su vida espiritual, y cuando habla de heno, madera, hojarasca, y después, o antes, dice oro, plata, piedra preciosa, dos elementos de edificación. Quiero decirles algo, no es para que después usted vaya y se lo eche en cara a su pastor, pero el destinatario primordial, si usted estudia 1 Corintios, son los líderes, los pastores de la iglesia de Corinto. Es decir, que un día Cristo nos va a exigir, no exige, sino va a pedir que rindamos cuenta cuál fue el material que usamos para edificar, digamos, la vida de las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado y administración. Y de hecho, cuando llega 1 Corintios 4, dice que es necesario que el administrador sea hallado fiel, también apunta primordialmente hacia los pastores, hacia los líderes. Así que, si usted tiene apetencia, por ejemplo, de desarrollar un tipo de liderazgo, sepa que una primera cosa tenemos que aprender a ser buenos administradores de las cosas de Dios. ¿Ok? Así que, y usted, hermano, joven, quien sea, tiene la responsabilidad, si no se congrega en una iglesia que sea bíblica en cuanto a su práctica, su enseñanza, es el lugar donde usted no tiene que estar. ¿Por qué? Porque así como el diablo utiliza la palabra de Dios para deformar la palabra de Dios, para que, en este caso, Cristo haga algo en contra de la palabra de Dios, bueno, cualquier iglesia, cualquier pastor, cualquiera que dice que es pastor, y deforma las palabras de Dios para que usted haga lo que no establece Dios en su palabra, lo está llevando a actuar con la injusticia, es decir, rebelión contra la palabra de Dios. Ese es un lugar donde usted no tiene que estar, bajo ningún punto de vista. Porque claramente, 1 Timoteo, el capítulo 3, Pablo, capítulo 3, termina diciendo que nos da una definición clara de lo que es la iglesia de Cristo, diciendo que es columna baluarte de la verdad.
¿Ok? Entonces, Satanás deforma la palabra de Dios para que Cristo desarrolle una acción en contra de la palabra de Dios. Y Cristo ordena la palabra de Dios diciendo qué es lo que la palabra de Dios realmente manda que hagamos. Fíjense que la tercera tentación tiene que ver con la exaltación de uno. Le dice, le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo, todo eso te lo voy a dar si postrado me adorares. Es decir que a cambio de tu exaltación, Jesucristo, te voy a dar todo esto, pero el precio es sujetarte a Satanás. Estudien porque tiene mucho más detalle, muy interesante la tentación de Cristo. Se lo encuentra el estudio, después tiene un muy lindo estudio sobre este pasaje. Con esto en mente, volvamos ahora a Génesis 3:15. Y recuerden siempre, no todo lo que brilla es oro. No porque alguien tiene la Biblia en la mano quiere decir que es alguien que enseña las Escrituras. No porque el tipo que abre y lee 2 versículos dice 3 gansadas y suena lindo, le está enseñando la verdad de la palabra de Dios. Esto significa algo. Los pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios, de Cristo, el príncipe de los pastores. Pero también usted tiene la responsabilidad de buscar un lugar donde pueda aprender y obedecer la palabra de Dios, pero sobre todo donde usted pueda aprender a estudiar y analizar, digamos, por sí mismo la Escritura. ¿Ok? Eso será lo mejor que puede hacer realmente. Y es lo que siempre le digo, ojalá que un día venga algún hermano, si ahorita me diga, che, loco, guitarreaste mal con este pasaje. Ojalá que ocurra eso. Génesis 3:15, fíjese esto, ya Adán y Eva pecaron, ya pasó todo la examinación diciendo, che, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste, Eva? Y finalmente, todos los dedos, el dedo, digamos, acusador cae sobre la serpiente. Y 3:15 es interesantísimo, dice así, y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti acá? ¿Quién? La serpiente. El versículo anterior viene hablando de la serpiente. Y entonces pondré enemistad entre vos, serpiente morondanga, suegra de cuarta, quien quiera que seas, y la mujer. ¿Ok? Y está hablando de Eva, indudablemente. Creo, vamos a ver. Indudablemente es interesante que Dios aquí introduce la figura de la mujer. Primero no habla de Adán, sino la metía es entre ti y la mujer, la serpiente y la mujer. Después dice, entre tu simiente, ¿y quién es este tú? No, ¿quién es este tú? Entre tú. ¿Quién es este tú en este texto? No. Es otra vez, porque le está hablando a la serpiente. De la segunda simiente. Claro, acá le está hablando a la serpiente. A la serpiente. No me metan cosas que acá no dice. Si no, mañana vamos a empezar con el ejercicio del limón, que vos debés todavía. Que nunca lo hiciste, rata. Bueno, lo vas a hacer para el domingo. Cuando volvamos te vas a conseguir un limón y te pones a hacer el ejercicio del limón. Tenemos un ejercicio interesante, es que usted tiene que tomar un limón y anotar 20 características del limón. ¿Ok? Y es muy interesante porque, como examinamos el limón, es la forma que examinamos las Escrituras. Veo que uno de los problemas que hacemos habitualmente con las Escrituras es no que leemos y entendemos lo que dice el texto, usando reglas de la gramática o de hermenéutica, sino que le metemos lo que nosotros queremos al texto. ¿Ok? Si bien sabemos que la serpiente es Satanás, pero acá está hablando de la serpiente, no está hablando de Satanás. ¿Se entiende?
Además, hay un pasaje muy característico que habitualmente lo utilizo para que veamos esto. Ahora ya lo vamos a ver. O sea, Dios le está acá, a partir del versículo 14, Dios le habla a la serpiente. Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto, y sigue Génesis 14, el 3:14, y el 3:15 sigue hablándole a la serpiente. Y le dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tú, serpiente, tu simiente, y la simiente suya. ¿Quién es suya? La mujer. Y después dice, esta, ¿quién es esta? La simiente de la mujer. Está hablando de la entre ti y la simiente de la mujer. O sea, la simiente suya. Esta, ahora ya no está hablando, está hablando de la simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza y tú le irías en el calcañar. Dos cositas. Fíjese que es esto. La palabra simiente en hebreo puede referirse a un conjunto de herederos o a un heredero en particular. ¿Ok? Y nosotros sabemos que cuando él dice aquí, entre la simiente de la mujer y tu simiente, o te va a herir y vos, digamos de la otra forma, sabemos después, por la revelación progresiva, que realmente aquí está hablando de un simiente en particular. Porque Gálatas nos va a decir, por ejemplo, que habla de que la promesa fue para Abraham y su simiente, hablando de Cristo. ¿Ok? Y le dice a Satanás que la simiente de la mujer, es decir, el Señor Jesucristo, le va a herir la cabeza, es decir, una herida mortal. ¿Ok? ¿Estamos acá? ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Exactamente. ¿Sí? Le voy a dar la respuesta correcta a Mili porque ella levantó la mano y de interín metió bocado al pastor Mario, pero como ella hizo lo correcto, así que el puntaje va para ella. Está hablando de la cruz de Calvario. Es en la cruz de Calvario realmente donde Dios resolvió el problema que se originó aquí en Génesis 3. Por eso Génesis 3:15 se conoció como el protoevangelio, donde Dios ya promete un redentor, que va a resolver el problema que se originó aquí a raíz del pecado de Adán. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la simiente de la serpiente? Pues habla de tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Pero escúcheme una cosita, lea el texto. ¿Cómo que no lo dice? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. De Satanás, hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque era la simiente de la serpiente, por más que acá no dice que era. ¿Cómo que lo dice acá? Dice, va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Fíjese la última frase, dice, me perdí. Esta, la simiente de la mujer, ¿qué hace? Acá, te iría en la cabeza y tú le irías en el calcañar. Es decir, que normalmente la simiente de la serpiente es la serpiente misma. Y es importante entender esto porque es la serpiente misma. Porque lo que Dios le está diciendo aquí son dos cosas. Va a haber dos simientes. Va a haber dos líneas.
que se bifurca a partir de acá. Una línea va a terminar en la simiente de la mujer, y es interesante, yo le decía que habla de la mujer, y me recuerda precisamente de Isaías 7:14 cuando habla de la Virgen que va a concebir. Y es la mujer por donde va a venir la salvación, el Redentor, y el hombre no participa de esto. Y ahora mañana vamos a ver por qué, pero el tema es que el mundo se bifurcó a partir de acá. Va a haber una línea de la mujer que por donde va a llegar la simiente que va finalmente a herir la cabeza, digamos, de Satanás. Y está Satanás y su simiente que va a tener siempre una característica, una única característica. Va a ser igual a Satanás. Va a ser igual a Satanás. La simiente de Satanás va a ser igual siempre a Satanás. Y de hecho, en la cruz de Calvario, Cristo emerge como conquistador y dice, el príncipe de este mundo, dice Juan, ya ha sido derrotado. ¿Ok? Por esa razón nos manda, dice Pablo, que somos heraldos de Cristo. Y lo que Cristo dice en Mateo 28, 19-20, cuando dice el 18, Mateo 28, 19, 18, Cristo comienza diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Cristo allí en la cruz recobra el control absolutamente de todo el despliegue que se arma en Génesis 3, capítulo 3. Y a partir de allí Jesucristo recobra todo el poder. Otra vez recupera lo que se perdió, entre comillas, en Génesis capítulo 3. Por eso Cristo dice, toda potestad me da de los cielos y la tierra. Por lo tanto, dice Cristo, dice, ahora vayan y hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, diciéndole que guarde todas las cosas que yo os he mandado. Y esta acción, Pablo nos va a decir en 1 Corintios 9, que somos heraldos de Cristo. ¿Qué significa un heraldo? No, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Representante? Puede ser, pero ¿qué es lo que hace un heraldo? Heraldo Heraldo. y dar la noticia que proviene del rey. Eh, Lo que oficialmente viene del rey. El heraldo tiene que ser un vocero. Heraldo es el que está delante del rey o de un señor anunciando sobre su señor que viene detrás de él. ¿Ok? Cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos anunciando las obras de Cristo que venció a Satanás, abrió la tranquera de par en par, el redil de la esclavitud, de manera que ahora cualquiera que esté dispuesto a abrazar, entre comillas, a este nuevo Señor, puede salir de ese redil sin ninguna oposición de parte del dueño anterior, que era Satanás. ¿Se entiende el concepto? Cuando anunciamos el Evangelio de Cristo estamos hablando de esto, y por supuesto, por eso Cristo dice en 1 Corintios 13, hablando de la Santa Cena, dice que cada vez que nosotros compartimos la cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Entonces, entienda bien esto. 3.15, la humanidad se ha bifurcado. Claramente 3.15, Cristo, la palabra nos habla de una línea que va a venir por la mujer y una línea que viene por Satanás. ¿Ok? A partir de aquí, que 3.15, comienza el desarrollo de toda la historia con este objetivo. Dios, con el objetivo de que llegue la simiente de la mujer, para que cumpla finalmente, entre un montón de cosas que Cristo cumplió y soluciona la cruz de Calvario, cumpla con esta profecía de la simiente de la mujer que va a herir en la cabeza a Satanás. Y la historia del Antiguo Testamento y aún de los Evangelios es la historia de Satanás y su simiente
buscando la forma de impedir que se cumpla esta profecía. ¿Okay? La historia hasta la cruz del Calvario, desde esta perspectiva y de otra perspectiva también se puede ver, es la historia de un Dios que va a desarrollar una línea por donde va a llegar precisamente, y esta línea pasó lo vamos a ver de manera Set y su descendiente, pasó por Noé, después por Sem, y siguió por no sé quién, hasta que llegó a Abraham, y de Abraham por sus hijos, pero particularmente sabemos en Génesis 50, en la bendición / maldición para algunos de Jacob, a través de Judá. Esa es la línea, más o menos a grandes rasgos, por donde habría que llegar, ¿quién? El Mesías, el Redentor prometido en Génesis 3:15. Y Satanás va a empezar a desplegar un conjunto de baterías y acciones tratando de impedir que se cumpla esa profecía, tratando de frustrar, digamos, la palabra de Dios. Fíjese que en la historia de Israel hubo un momento que estuvo así, pendiente de un hilo, muy débil, entre comillas, humanamente hablando, no de parte de Dios, que se podía haber cortado de ese hilo. Hay una historia donde lograron exterminar toda la descendencia, entre comillas, de David, con excepción de un niño, ¿se acuerdan?, de 4 años, que fue protegido por el sumo sacerdote hasta que finalmente retornó al trono. Y también fue la intención de Herodes matando a los niños de Belén. Por supuesto. Por eso hasta la cruz misma encontramos a Satanás desarrollando su acción, buscando impedir que Dios cumpla esta profecía de Génesis 3:15. Por eso le digo que a partir de Génesis 3:15, el abanico de que se abre en toda la historia de la humanidad es esta lucha. Dios llevando la historia de la humanidad hacia el cumplimiento de su palabra, la llegada del Mesías, del Redentor, Satanás desplegando su artillería impidiendo que Dios cumpla. Empiece a leer el Antiguo Testamento de esta perspectiva para ver que no tiene desperdicio. Sí. Yo tengo una pregunta, pastor. Ya vemos que Satanás obra, lo vemos en Job, donde él es quien permite que Satanás haga este tipo de... ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí. A ver. No, si es otro tema no hay problema, lo vemos después. Para cerrar acá. Me impresiona un poco que usted está diciendo que Satanás siempre busca frustrar los planes de la Escritura. Y entonces podría decir que Satanás realmente tiene cierto poder en esta tierra. Y muchas veces No. Satanás no tiene cierto poder en esta tierra. Yo le dije, Génesis 3:6, ayer le dije, particularmente, aquí en Génesis 3 se echó los fundamentos, ¿sí?, de la civilización humana. ¿Cómo es esta civilización humana? Por ejemplo, comparamos lo que es el mundo, dice 1 Juan, con lo que vio la mujer. Ya se echó el fundamento. Y 1 Juan precisamente nos va a decir que qué cosa. Que el mundo entero está bajo qué cosa. 1 Juan capítulo 5 nos va a decir, está bajo la influencia del maligno. Él es el príncipe de este mundo, de este siglo, ¿ok? Y evidentemente tiene poder. Lo que él hizo precisamente es guardar al hombre en su bolsillo y generó una forma humana, entre comillas, a través de su ADN y una cultura totalmente basada en Satanás. Esto es clarísimo en cuanto a lo que la palabra nos enseña, ¿sí? No, que en principio hay expresado en Génesis 3:15, la simiente, está en 1:11 de Génesis mismo, porque la palabra simiente también significa semilla, viene semen. Por lo tanto, en el 1:11 dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, que es la misma palabra. Yo creo que la enemistad es porque entre la simiente de uno y otro es porque no hay compatibilidad ninguna entre la simiente, la semilla que produjo el diablo y aquella que vendría que le daría el golpe final
que es Cristo que vendría a través de la mujer. No, indudablemente no hay incompatibilidad, pero quiero decirte algo. Hay total enemistad entre la carne Este es el punto. y el espíritu. No, entre las dos líneas hay una enemistad total y absoluta. Siempre lo va a haber. ¿Por qué? Porque fíjese que lo que vimos cuando empezamos con Romanos 5, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir que todo lo que tenga el ser humano antes de Cristo era enemigo de Dios. A través de Cristo es que entramos a poseer, a través de Cristo que se firmó el tratado de paz con Dios. Y tenemos la paz con Dios. Ya no somos enemigos. Pero lo que queda del viejo sistema, ¿ok?, se nos dice que sigue siendo enemigo. Por ejemplo, la carne, Gálatas capítulo 5, cuando dice esto, entre el espíritu y la carne se oponen entre sí, la palabra oponer significa enemistad. Cuando habla de, por ejemplo, del viejo hombre, ¿sí?, el mismo Romanos 6, utiliza el ejemplo, o utiliza Pablo cuando habla dice, presentad vuestro miembro como instrumento de justicia. ¿Sí? Ese concepto, hay un concepto militar ahí, y habla de la existencia de dos bandos enfrentados. Es decir que el concepto que coincidimos en Génesis 3.15 es que estas dos líneas que se abrió son dos líneas que están en una enemistad constante y permanente. Mientras Dios quiere llevar adelante su plan para la redención del hombre, Satanás va a buscar impedir esto. Sí. Entonces, cuando una persona no ha sido justificada por fe, tiene solo la simiente de No, toda la humanidad tiene la simiente de Satanás. Y una vez que es justificado, entonces tiene las dos simientes en ese momento. No. Una vez que la persona, cuando toda la humanidad somos a priori nacemos con esta simiente. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, bueno, Pedro dice, somos renacidos por una simiente incorruptible. No es simiente corruptible, porque lo que Pedro está tratando de decir es que es imposible vivir la vida cristiana sin la simiente de Dios. Exactamente. El nuevo nacimiento en nuestro corazón. Claro. Ahora, cuando una persona cree en Cristo, lo que se nos está diciendo Pedro, Pablo en 2 Corintios 15, 17, cosas por el estilo, es que el cristiano tiene el viejo hombre como digamos, una bomba, una mina residual, pero el cristiano recibe de parte de Dios una nueva naturaleza, que es lo que nos permite, lo que está diciendo el pastor aquí, desarrollar la nueva vida cristiana. Por eso la exhortación de Efesios 4, 22, 24 es despojar al viejo hombre y revestir el nuevo. Y este es el conflicto que Pablo plantea en Romanos 7 acerca de una ley que está en su mente y propio otra ley en mi cuerpo. Es decir que nosotros cuando llegamos a Cristo, no es que la vieja simiente o lo que tiene que ver con el viejo hombre desapareció, sigue estando. La diferencia es que nosotros recibimos una nueva naturaleza que nos permite dominar, entre comillas, al viejo hombre. Sí. No, Pedro también lo dice en forma positiva, en el sentido de que nos ha hecho ser partícipe de la naturaleza divina. Lo estamos diciendo casualmente. Justamente la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de las pasiones desordenadas propias de la naturaleza caída. Exactamente. Fíjese que 2 Corintios 5, 17, que es un versículo que todos deberían conocer, que todos conocen, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí la cosa vieja pasa y todas son hechas nuevas. Ese es el acto de la regeneración
que realiza precisamente el Espíritu Santo. Tenemos un conflicto con la teología del pacto sobre cuándo se produce el acto de la regeneración. Es un problema que esta gente le pifió acá hasta la China, digo yo, sin pretender faltarle el respeto a estos hombres. Pero el tema es eso. Es un acto donde nosotros recibimos esta nueva naturaleza que nos permite precisamente desarrollar, digamos, la vida cristiana en este mundo y resultar victorioso en este proceso. Nunca vamos a obtener una victoria total y absoluta, por eso seguimos pecando, ¿sí? Pero lo que la Biblia nos enseña es que esto no tiene que ser una excusa para que vivamos en pecado, ¿ok? Es un poco la idea. Ahora, recuerden que, se le digo esto nomás, y terminamos, y quiero que entienda esto. 3.15 nos habla de un mundo bidireccional, bifurcado, dos líneas que están en enemistad total y absoluta. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la vida cristiana tiene un montón de minas, digamos, puesto para que nosotros pisemos y nos reventemos. La santificación, entre comillas, de esta perspectiva, es aprender a reconocer las minas y evitarlas. Estas son las 4 minas que dejó Satanás para destruir la vida de un cristiano. La carne, el mundo, Satanás y las suegras. Así que este es el proceso. La carne es el viejo hombre, el yo, la naturaleza caída, repetir viejo hombre, etc. Todo es lo mismo. No es que tenemos la carne y otro es el viejo hombre, otro es el... No, es exactamente ese mismo, visto de diferentes perspectivas, esto es lo que está dentro nuestro. El mundo, este mundo sin Dios, que está bajo la influencia maligna. Satanás mismo va a operar, ¿sí? Y como él no es omnipresente, utiliza las suegras. Pero bueno, quiero terminar simplemente esto. Escúcheme, entienda bien esto. Génesis 3.15, este mundo bifurcado, 2 líneas, 2 simientes, con esto en mente, vaya a Génesis 4. Y vuelva a leer la historia de Caín y Abel. ¿Quedó claro más o menos el concepto hasta acá? ¿Nos perdimos en algún lado? ¿No? ¿Ok? ¿Listo? Bueno, en vista de que Iván va a ser el que va a abrir la ponencia el día de mañana, pedimos que terminemos con la palabra oración.